Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos en el programa Opiniones hoy la de Francisco Javier Londoño García, a quien no conocemos, pero leímos esta nota que él publicó en Facebook y nos pareció muy interesante hacerla conocer a todos ustedes. Todo aquel que se jacte de ser católico y amar a Dios debería denunciar no solo los errores doctrinales que este falso papa enseña, sino advertir del peligro que corren las almas que en su ceguera le siguen sin discernimiento alguno. Bergoglio no destruye a la Iglesia, a la Santa Iglesia. ¿No acaso lo advirtió San Francisco de Asís a sus hermanos de comunidad que Dios no daría un pastor sino un destructor? Primero, solo un destructor puede decir que la cruz es el fracaso de Dios. Segundo, solo un destructor puede decir que hacer proselitismo, evangelizar, es una soberana tontería. 3. Solo un destructor se atreve a introducir en el Vaticano la estatua de un enemigo de Dios y de la Iglesia, Lutero, que murió excomulgado, ahorcado, y sabemos por revelaciones que está en el infierno. 4. Solo un destructor es capaz de ir a celebrar la Reforma Protestante, donde fue recibido por 2 obispas lesbianas. 5. Solo un destructor podría autorizar la elaboración de sellos conmemorativos con la imagen de Lutero por los 500 años de la Reforma Protestante. 6. Solo un destructor se atreve a pedir que si alguno no puede rezar porque no cree o su conciencia no se lo permite, le manden buena onda. 7. Solo un destructor sería capaz de decir que no se debe hacer apologética, o sea, defensa de la Iglesia y de la sana doctrina. 8. Solo un destructor es capaz de autorizar una exhortación como Amor y Leticia, con tantos errores, de tal manera que puede ser interpretada a la carta, propiciando que muchas diócesis se dé la comunión a los adúlteros, fomentando el sacrilegio y llevando con esto muchas almas al infierno. 9. Solo un destructor es capaz de elaborar una encíclica con tantos errores como Laudato Si, que varios analistas ya la han calificado como la encíclica fabricada, escrita en el infierno. Varios analistas lo han dicho. 10. Solo un destructor es capaz de publicar en la solemnidad de la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, 6 de enero de 2016, un video blasfemo promoviendo la herejía del indiferentismo religioso y del sincretismo, una blasfemia contra Dios, trino, uno y trino, y violación contra el primer mandamiento. 11. Solo un destructor se siente cercano de la comunidad judía que rechaza a Cristo. Él dice que camina junto con los judíos. Según él, tenemos que conocer más de la vida misma de la comunidad judía. Él cree que debemos aprender más de la vida de quienes rechazan la vida que es Jesucristo. 12. Solo un destructor es capaz de afirmar que la gran mayoría de nuestros matrimonios sacramentales son nulos. 13. Solo un destructor es capaz de complacerse con el cierre de negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, llegando a declarar: yo prometo que cuando este acuerdo sea blindado por el plebiscito y por el reconocimiento internacional, yo iré a Colombia para enseñar la paz. Vino a enseñar herejías y blasfemias y estamos todavía con el problema. 14. Solo un destructor
puede ser masón y pertenecer al Rotary Club. 15. Solo un destructor es capaz de decir que la iglesia debe pedir perdón a los homosexuales y a todos los LGBTI. 16. Solo un destructor es capaz de decir que el Islam es una religión de paz. 17. Solo un destructor es capaz de inventarse un martirologio romano distinto, una nueva edición aún desconocida del público y enormemente ampliada, puesto que en ella se incluyen ortodoxos, luteranos, pentecostales, anglicanos y coptos, etcétera, etcétera. 18. Solo un destructor es capaz de cambiar el rito de lavado de pies del Jueves Santo, incluyendo mujeres, musulmanes y hasta transexuales inconversos. 19. Solo un destructor es capaz de censurar a aquellos que se obstinan en seguir las enseñanzas eternas de la iglesia, los dogmas inmutables de la iglesia. 20. Solo un destructor puede comparar la catequesis con el yoga o el zen, que en realidad son prácticas paganas contrarias a la religión católica. 21. Solo un destructor sería capaz de crear una red para educar a los jóvenes, las escuelas ocurrentes, en donde no hay un solo símbolo religioso católico y donde se habla de todo menos de Jesucristo. 22. Solo un destructor es capaz de afirmar que Jesús, como una serpiente, se hizo pecado. Solo un destructor es capaz de proferir semejante blasfemia. 23. Solo al destructor se le ocurre cambiar el texto bíblico del niño Jesús perdido y hallado en el templo, diciendo que por su aventura probablemente también Jesús tuvo que pedir disculpas a sus padres. 24. Solo el destructor puede separar la misericordia y la justicia de Dios. Solo un destructor predica que Dios es misericordia en todas las circunstancias, olvidando su justicia. 25. Solo un destructor es capaz de afirmar que Cristo aprendió a ser obediente solo en el sufrimiento. 26. Solo un destructor se atrevería a decir que Jesús se rebeló contra el Padre en la cruz. 27. Solo un destructor se atreve a afirmar que no hay verdades absolutas. 28. Solo un destructor es capaz de afirmar que Dios no es un Dios católico, que Dios es de todos y cada uno lo lea a su manera, como le dé la gana, como se le acomode. 29. Solo un destructor es capaz de afirmar que los cristianos con la Biblia y los musulmanes con el Corán tienen al mismo Dios, por Dios. 30. Solo un destructor es capaz de negar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, diciendo que solo fue una parábola. Todo esto y muchísimas más cosas ha hecho aquel destructor, falso papa, a quien los bergoglianos defienden y los católicos denunciamos. Bergoglio no es papa legítimo por 3 razones. Primera, porque era hereje antes de ser postulado como papa. Esa condición lo inhabilita canónicamente para ser postulado como papa. 2. Porque el cónclave donde fue elegido estuvo viciado, no solo por la condición anterior, también porque fue elegido con la 5ª papeleta el mismo día, y el código canónico dice que máximo en un día pueden hacerse hasta 4 votaciones. La 5ª, ilegal y canónicamente, no existe. Es inválida, es nula de pleno derecho. Tercero, si no fuera
suficiente las dos anteriores por su ejercicio herético y reiterado en estos nefastos 10 años de falso papado, donde ha destruido la iglesia como le ha dado la gana, arremetiendo contra los mandatos de la ley de Dios, contra los dogmas y el magisterio bimilenario. Y hay una cuarta, la voy a dar yo con todo respeto, la voy a dar yo, y es que Bergoglio, de acuerdo a sus documentos personales en la Curia de Buenos Aires, en Argentina, no fue ordenado diácono. Hay un video en este canal exclusivamente con esa información y usted lo puede buscar. Ahora, ¿hasta dónde llega la idolatría y la papolatría de los bergoglianos? Hasta Tucho ha dicho públicamente que la decisión de bendecir a todo tipo de parejas es del antipapa, y ellos aseguran que es solo de Tucho y que Tucho se debe ir del Vaticano. Hoy, en el noticiero de hace un par de horas, en la televisión, los canales RCN y Caracol Televisión presentaron la noticia de Bergoglio hablando y diciendo que es obligación bendecir a las parejas homosexuales. Y los bergoglianos no lo defienden diciendo que él no lo ha dicho, que se lo inventó Tucho. Hágame el favor. Hay que recordarles entonces 3 cosas a los bergoglianos para que comiencen a despertarse y a superar la papolatría que les está condenando las almas. Primera, Bergoglio llevó a Tucho al Vaticano porque conocía su apostasía y herejía y sus puercos libros pornográficos desde hace décadas. Segundo, lo lleva al Vaticano y lo crea cardenal sin merecerlo. Tercero, lo nombra prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe y le ordena en una carta que aquí publicamos, ustedes la encuentran aquí en un video, porque Tucho la hizo pública, que haga lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo así que Bergoglio es una víctima del masón e infiltrado Tucho? No, señores, no se equivoquen, no se mientan a sí mismos. Se le acabó el sentido común a los bergoglianos y ni qué hablar del discernimiento, ¿no? Definitivamente, 10 años acudiendo a escuchar herejías y blasfemias, los sellaron con los 3 6 de Satanás. 666 en la frente. Puede que vayan al espejo y no se lo vean. Y en las manos. Puede que se laven las manos y no se vean los 3 6. Pero están sellados por Bergoglio, a quien hay que sacar no solo del Vaticano sino de la iglesia, es al falso profeta, la tercera persona de la Trinidad satánica. Recuerden, lo he dicho muchísimas veces y en diferentes ocasiones y en muchos videos, la Trinidad satánica, porque el demonio imita todo lo de Dios, pero simplemente lo imita, nunca va a ser igual, son el anticristo, Satanás, el anticristo y el falso profeta, en ese orden, ¿sí? Satanás, el anticristo y el falso profeta. El falso profeta es, ya saben ustedes, ni siquiera me provoca repetir el nombre de ese ser despreciable que lleva por multitudes las almas al infierno. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Opiniones con este texto que me pareció interesantísimo de Francisco Javier Londoño García y el complemento final que hice yo, si puede ser un complemento, o la anotación final. Muchas gracias, Dios les bendiga.